Horas con 30 minutos del 29 de abril del 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido, por favor, señor secretario, explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Señor secretario. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan todos bien? Sí, licenciado. Sí, muy bien, licenciado. para iniciar. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Señor presidente, la dinámica será la siguiente. Los micrófonos deberán estar activados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Número 2, podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Número 3, como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Número 4, durante el desarrollo de la sesión, deberemos mantener la cámara de video activa. Número 5, se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Número 6, las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto al consejero presidente y a los 2 consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. Número 7. Durante la sesión se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno. Número 8. Finalmente, de presentarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo técnico. Señor presidente, es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario al respecto? No, todo bien. En su oportunidad, Carlos García, te vamos a conceder el uso de la voz, ¿eh? Proceda, por favor, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. No, todos tienen nombre. Señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, antes de iniciar a proceder el punto del orden del día, quisiera llamar la atención para efecto de que el representante ante este consejo, representante del candidato independiente Osiel García Guerrero, pudiera nominar su dispositivo con el nombre de la persona que se encuentra presente. Oh, ok. Entonces vuelvo a ponerle mi nombre. Sí, por favor. Uh-huh. Señor presidente, inicio. Estamos en espera de que el representante del candidato independiente pues nada más nomine su dispositivo. Voy a dar comienzo. Se me da un momento, por favor, para salir, cambiarlo y entro otra vez. ¿Me da indicaciones usted, señor presidente? ¿Esperamos o continuamos? Mira, vamos a continuar. No hay ningún problema, solamente que el candidato independiente de Osiel García Guerrero nos dé su nombre en su momento de tomar protesta o al momento de pasar lista, para poder continuar y ser en esas condiciones de Entonces, audiencia. Gracias, señor secretario. Gracias, Juan Carlos. Una pausa, señor presidente. Perdón, Luis Ángel. Sí, señor secretario. Casi no le escucho, señor presidente.
Vamos a continuar, señor secretario. El candidato independiente en su momento de pasar lista lo vamos a identificar. Gracias, Muy señor bien. secretario. Perfecto. Señor presidente, entonces, consejeros, compañeros del consejo, procedo a dar cuenta del primer punto. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que en este momento procedo a pasar lista. Consejero electoral, presidente de este consejo, Guillermo Castillo Ávila. Presente. Buenos días a todos y a todas. Consejera electoral propietaria 1, integrante de este consejo, licenciada Laura Mejía Hernández. Buenos días a todos. Presente. Consejero electoral propietario número 2, integrante de este consejo, Luis Eduardo Valdés Guzmán. Buenos días a todos y a todas. Presente. Secretario de este consejo, el de la voz. Presente. Representantes de partidos políticos. Del PAN. Bueno, señor presidente, voy a leer solamente los que están presentes, a efecto de hacer más breve esta sesión. No se encuentran, nada más voy a nominar que no se encuentran registrados los representantes del PAN, por parte del Partido Revolucionario Institucional, Esteban Reyes Santillán. Presente. Gracias, muy buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Por parte del Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Hermosilla Garza. Presente, buenos días a todos. Gracias, licenciado. Por parte del Partido del Trabajo, Guillermo Presente, Prieto Lorenzo. buenos días. Buenos días, presente. Gracias, muy buenos días. No se encuentran por parte del Partido Verde Ecologista de México. No se encuentran presentes tampoco representantes del Partido Movimiento Ciudadano. Por parte del Partido Político Morena, Carlos García Magdaleno. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Licenciada Maridel Nayeli Elizalde Martínez. Presente. Buenos días a todos. Gracias. Integrantes de Nueva Alianza no se encuentran presentes. Integrantes del Partido Encuentro Social no se encuentran presentes. Integrantes de redes sociales progresistas tampoco se encuentran presentes. Integrantes representantes del Partido Fuerza por México no se encuentran presentes. Representantes de candidato independiente, Luis Ángel González García. Presente. Representantes de candidato independiente, Juan Carlos Vega Sánchez. Servidor, muy buenos días. Presente. Gracias, buenos días a todos. Consejero presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que se encuentran presentes en esta sesión integrantes, representantes de institutos políticos, procede en este momento a tomarles protesta, por lo que les voy a pedir de favor que se identifiquen. Voy a iniciar con Carlos García Magdaleno, si nos puede presentar su credencial de lector. Muy bien, muchas gracias, Carlos García Magdaleno. Con Maridelf Nayeli Elizalde Martínez, si se puede identificar. Muy bien, muchas gracias, licenciada. El ciudadano Luis Ángel González García, ¿se puede identificar? ¿Puede poner ahí su credencial un poco más cerca? Señor secretario. Sí, señor presidente. No alcanzo a apreciar muy... A ver, déjame ver si enfoca un poquito mejor. No sé si lo alcanzo a ver. Sí se ve muy un poquito borroso.
Licenciado, no alcanzo a percibir el nombre del integrante. A ver, déjeme ver. Enderezala. Ajá. ¿No enfoca? No la inclines. Ok. Un poquito más atrás. Aún así es muy poco lo que se alcanza a apreciar, señor Ok. presidente. Lo damos por presente. Gracias. Alcanzan a ver los espacios. Muy bien. Juan Carlos Vega Sánchez, si se puede identificar, por favor. Ándele, usted sí, le atinó. Muchas gracias. Correcto. En este caso, en virtud de que en esta sesión se encuentran los representantes del partido político Morena, Carlos García Magdaleno, Maridelf Nayeli Elizalde Martínez, así como los representantes de candidato independiente Osiel García Guerrero, el ciudadano Luis Ángel González García, y del candidato independiente ingeniero Enrique Pérez, el ciudadano Juan Carlos Vega Sánchez. Les voy a pedir de favor, con la formalidad que esto merece, ponerse de pie para tomarles la protesta de ley. Si fueran tan amables. En este momento les voy a tomar protesta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que les ha sido encomendada. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Muchas gracias. Pueden tomar asiento y le voy a pedir que el partido Morena designe quién va a permanecer en esta sesión. Si Juan Carlos García Magdaleno o Nayeli Elizalde. Me quedo yo, licenciado. ¿Usted va a permanecer en esta sesión? Muy bien. Entonces, licenciada Nayeli Elizalde, le voy a pedir, ya que tomó protesta, simplemente pues desconectarse de esta sesión para que su representante propietario continúe en la misma. Muchas gracias, Nayeli. Gracias, señor presidente. Muy bien. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Como número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Número 4, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Número 7, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Número 8, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales
e integración de documentos para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Número 9. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Número 10. Asuntos generales. Y como número 11, y finalmente, clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor, levante su mano a efecto de enlistar su intervención. Señor secretario. No hay. Muy bien. A no haber comentarios, señor secretario, someta a votación el orden del día. Por supuesto, señor presidente. En este momento se somete a votación el orden del día. Consejero presidente, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejera electoral propietaria, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor, señor secretario. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias. Me permite hacer constar, señor presidente, que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 45 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre en este momento el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva a levantar la mano o haga uso de las aplicaciones que al efecto se tienen en este sistema, del que el secretario verifique la pantalla y enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Señor secretario, verifique la pantalla. Señor presidente, le informo que no hay solicitudes. Muchas gracias, señor secretario. Si no hay solicitudes, sírvase, señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Como tercer punto, es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinaria del 7, 15 y 25 de abril del 2021, de las cuales solicito se me exima de su lectura toda vez que fueron circuladas junto con la convocatoria. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acambo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Por supuesto, señor presidente. Consejero presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Consejera electoral propietaria número 1, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, en sentido de su voto. A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8 horas con 47 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal las actas de referencia por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar su intervención. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Señor presidente, le informo que no hay solicitudes. Al no haber intervenciones, se somete a votación las actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Sí, por supuesto, señor presidente. Consejero presidente, el sentido de su voto. A favor. Gracias, señor presidente. Consejera electoral propietaria número 1, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Me permito hacer constar que las actas de sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021 se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 49 minutos.
Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir las actas aprobadas a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señor secretario, por favor, continúe. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta. Con fecha 29 de abril del año del 2021, doy cuenta al Consejo Municipal de Acámbaro del oficio número SE-3C22-2021 de fecha 24 de abril del 24 de abril del año en curso, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo el día 25 de abril de la misma anualidad, por medio del cual comunica la sustitución de los ciudadanos Carlos García Magdaleno y la ciudadana Maridet Nayeli Elizalde Martínez, como representantes propietario y suplente respectivamente del partido político Morena ante este consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría efectúe el registro de las sustituciones mencionadas para los efectos legales a que haya lugar e incorpore el oficio al expediente respectivo. Continúe, señor secretario. Sí, gracias, señor presidente. Con esta fecha, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del oficio número SE-1212-2021 de fecha 13 de abril del año en curso, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo el 15 de abril de la misma anualidad, por medio del cual comunica la sustitución del ciudadano José Manuel Sosa Rodríguez como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante este consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría efectúe el registro de la sustitución mencionada para los efectos legales a que haya lugar e incorpore el oficio al expediente respectivo. Continúe, señor secretario. Gracias, señor presidente. Con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo CGIE diagonal 164 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 24 de abril del año en curso, mediante el cual se registra la planilla de candidatas y candidatos independientes de la Asociación Civil FIA ING Enrique Pérez a integrar el Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato, para contender en la elección ordinaria a celebrarse el 6 de junio del 2021, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número TEG-JPDC-18 diagonal 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del oficio sin número, sin fecha, suscrito por José Jesús Argueta Gómez, integrante de la planilla del Partido del Trabajo como regidor propietario número 2 por el Ayuntamiento de Acámbaro y recibido en este consejo el 27 de abril de la misma anualidad, mediante el cual solicita la baja respectiva del mismo en los registros de elección municipal. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría incorpore el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del oficio sin número, sin fecha, suscrito por Heriberto Gómez Hernández, integrante de la planilla del Partido del Trabajo como regidor suplente número 2 por el Ayuntamiento de Acámbaro y recibido en este consejo el 27 de abril de la misma anualidad, mediante el cual solicita la baja respectiva del mismo en los registros de elección municipal. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría incorpore el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario.
Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del oficio sin número de fecha 27 de abril del año en curso, suscrito por Osiel García Guerrero, candidato independiente al Ayuntamiento de Acámbaro, recibido en este consejo en la misma fecha, por medio del cual comunica la sustitución de los ciudadanos Roberto Giovanni Aguilera Áviles y Luis Ángel González García como representantes propietario y suplente respectivamente del candidato independiente Osiel García Guerrero. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría efectúe el registro de la sustitución mencionada para los efectos legales a que haya lugar e incorpore el oficio al expediente respectivo. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo CG-IE, diagonal 160, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 23 de abril del año en curso, mediante el cual se aprueba la impresión y distribución del material electoral que se utilizará para el desarrollo del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo CG-IE, diagonal 165, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 24 de abril del año en curso, mediante el cual se modifica el acuerdo CG-IE, diagonal 130, diagonal 2021, mediante el cual se determinó el financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Yo pensé que sí. Sí, señor presidente. Con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo CG-IE, diagonal 166, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 24 de abril del año en curso, mediante el cual se modifica el acuerdo CG-IE, diagonal 131, diagonal 2021, mediante el cual se determinarán los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y por conducto de su presidente ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. En este momento le informo que pues se está intentando ingresar a la sala de sesión, se está intentando incorporar el ciudadano, me parece, al parecer, Gerardo Aguilera Torres, que es el representante propietario del Partido Acción Nacional, siendo las 8 horas con 58 minutos para su registro. Procedo a dar cuenta del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe referente al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral y del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Sí, señor secretario, está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Sí, claro que sí, señor presidente. Consejero electoral presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Consejero electoral propietario número 1, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, el sentido de su voto. A favor de la dispensa.
Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8:59. Gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el informe de actividades del Consejo Municipal. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor, señor secretario, perdón, por favor, levante su mano para enlistar su intervención a efecto de enlistarla. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Sí, señor presidente. Le informo que no hay solicitudes de intervención. Muchas gracias, señor secretario. Si no hay solicitudes, se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el informe al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Y sírvase, señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto, señor presidente. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. En virtud de que este documento se remitió junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Sí, señor secretario, está a consideraciones de quienes integramos este consejo la petición de la Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo el sentido de su voto. Por favor, señor secretario. Sí, señor presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Consejera electoral propietaria número 1, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Consejero electoral propietario número 2, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Muchas gracias. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:01 del día de hoy. Está a consideraciones de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación, sírvase manifestarlo. Señor presidente, le informo que no hay solicitudes de intervención o algún comentario. Al no haber intervenciones, proceda, señor secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Por supuesto, señor presidente, se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobatoria, sírvanse manifestarlo en el sentido de su voto. Consejero electoral propietario, consejero presidente, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejera electoral propietario, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:02 del día 29 de abril del 2021. Muchas gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral y al Consejo Distrital de su adscripción. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. En este momento le informo que se está conectando a esta sesión el representante, me parece que es el representante propietario de Partido Nueva Alianza, Ana Karen Campos Rebollar. Continúo con el siguiente punto del orden del día. A ver, permíteme un segundo, señor secretario, para darle intervención a la ciudadana Ana Karen Campos Rebollar. ¿Sí nos escuchan? Sí, buenos días. ¿Pudiera identificarse en virtud de que no tengo registros de su intervención con sesiones anteriores? Si tuviera su identificación, su credencial de lector, que nos pudiera mostrar. No las tengo conmigo. No se le escucha bien, Ana Karen. En este momento.
Mientras tanto, en lo que la ciudadana Ana Karen Campos Rebollar se logra identificar, continúe, por favor, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Muy bien, señor presidente. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba a la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Y en virtud de que este documento se remitió junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Sin embargo, señor presidente, quisiera hacer notar, antes de continuar con la votación de los integrantes, pues identificar primeramente a la ciudadana Ana Karen Campos Rebollar a efectos de continuar con la presente, dado que no sabemos todavía su identidad. Adelante, señor secretario. Ana Karen tiene su credencial de lector disponible para que nos la fuera tan amable de mostrar a la pantalla. Señor secretario, verifique. No sé si sea solamente mi sistema, que no veo la imagen y si la imagen está congelada. De hecho, es correcto, señor presidente, la imagen está congelada, no tiene buena conectividad. Bueno, Pues vamos se está cortando la imagen. A ver, denos un segundito, por favor. Ciudadana Ana Karen Campos Rebollar, ¿nos escucha? Sí, ha de haber ido por la... Hay problemas de conectividad con Ana Karen. Los escucho. A ver. Su imagen no está definida. No. No vemos la imagen todavía en este momento. Hola. Su imagen sigue congelada, no podemos ver su identificación. Le pediría apoyo técnico al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que está haciendo videograbando esta sesión con la finalidad de para que podamos continuarla y se restablezca la conectividad con la señorita, pues que la desconectaran y que se volviera a conectar a efecto de continuar con la misma. Muchas gracias. Voy a continuar, señor presidente. Nos quedamos en el séptimo punto en relación a la solicitud, respetuosamente ante este consejo, que me eximan de la lectura. Sí, señor secretario, estamos en el punto de la dispensa. Está a consideraciones de quienes integramos este consejo la petición del secretario. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en ese sentido, su voto. Señor secretario, recabe su voto. Por supuesto, señor presidente. Consejero electoral, presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias, muy amable. Consejero electoral, propietario número 1, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero electoral número 2, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Muy amable. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9 horas, 9 minutos de esta fecha.
Muchas gracias, señor secretario. Vamos a continuar con la ciudadana Ana Karen Campos Rebollar. Si fuera tan amable, señorita, de mostrarnos su credencial de lector. ¿Pudiera acercarla un poco más hacia la pantalla? Se identifica, Sí. señor presidente. Es correcto. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Ana Karen, en virtud de que esta es su primera intervención en este consejo, te voy a pedir, por favor, tomarte la protesta de ley y te voy a pedir, de favor, la formalidad que esto conlleva para ponerte de pie y tomar la protesta. Esa protesta ya la había tomado. Señor presidente, ¿Sí? señorita Ana Karen Campos, le voy a pedir de favor que mantenga en silencio el micrófono mientras le toman la protesta. En el momento de rendirla, podrá usted prender su micrófono a efecto de que tengamos claridad en el sonido. Muchas gracias. Señor presidente. Sí, sí, señor secretario. Ciudadana Ana Karen Campos Rebollar, representante propietaria del partido Nueva Alianza. Procedo a tomarle protesta. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha sido encomendada? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias, señorita. Puede incorporarse a esta sesión. Muy amable. Vamos a continuar, señor secretario. Sí, señor presidente. Correcto. No por hacer mención, acabamos de votar. Sí, señor secretario, ha sido concedida la dispensa de la lectura. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación. Señor secretario, verifique la pantalla. Consejera propietaria, número 1, licenciada Mejía. Nada más quiero hacer una observación en relación a este acuerdo, en el punto número 7 del acuerdo, que refiere que permítame, déjame ubicarlo, que se debe notificar al Consejo Distrital, ahí dice 22 del INE, creo que lo correcto sería al Consejo Distrital 14 del INE, sería únicamente esa observación, todo lo demás está correcto. Cierto, licenciada, vamos a corregirlo. Señor secretario, realice las correcciones correspondientes a este punto. No veo más intervenciones. Proceda, señor secretario, a someter a votación este proyecto con la modificación que ha hecho el señalamiento la consejera propietaria número 1, licenciada Mejía. Por favor, señor secretario. Muy bien, señor presidente. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, consejero presidente. A favor con la modificación y aclaración que hace el señalamiento de la consejera propietaria. Consejero electoral propietario número 1, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejera electoral propietario número 2. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:14 de esta fecha.
Muchas gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral y al Consejo Distrital de esta adscripción. Proceda, por favor, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto, señor presidente. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. En virtud de que ese documento se remitió junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Sí, señor secretario, está a consideraciones de quienes integramos este consejo la petición de la Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo el sentido de su voto. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Sí, señor presidente. Consejero electoral presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejera electoral propietaria número 1, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Muchas gracias. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:15 de esta fecha. Gracias, señor secretario. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación, sírvanse manifestarlo. Señor secretario, verifique la pantalla. Sí, señor presidente. Le informo que no hay solicitudes de intervención o comentario. Al no haber intervenciones, proceda, señor secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Por supuesto, señor presidente, en este momento se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral presidente. ¿A favor? Gracias. Consejera electoral propietaria número 1. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero electoral propietario número 2. A favor, señor secretario. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:16 de esta fecha. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral y al Consejo Distrital de esta adscripción. Proceda, por favor, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El noveno punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En virtud de que este documento se remitió junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Sí, señor secretario, está a consideración de quienes integramos este consejo la petición del secretario. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo el sentido de su voto. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Por supuesto. Consejero electoral presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejera electoral propietaria número 1, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero electoral propietario número 2, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:18 de esta fecha. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación. Sí, sírvase, señor secretario, verificar la pantalla. Sí, señor presidente, le informo que no hay solicitudes de intervención. Al no haber intervenciones, proceda, señor secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Por supuesto, señor presidente, en este momento se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente, el sentido de su voto.
A favor. Gracias. Consejera electoral por el criterio número 1, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero electoral por el criterio número 2, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias, muy amable. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las... Señor secretario, se congeló su imagen y no se escuchó la hora de aprobación. Nuevamente, señor secretario, ¿a qué hora fue aprobada el acuerdo de mérito? Sí, señor presidente, le informo, se registró la aprobación del acuerdo de mérito a las 9:19. Muchas gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, le informo que no me ha dado instrucciones acerca del acuerdo. Aprobado. Sí, perdón, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral y al Consejo Distrital de esta adscripción. Por favor, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto general. Al no haber asuntos generales, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto, señor presidente, el 11º punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 9:21 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y su participación. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, que tengan buen día. Que tengan buen día todos. Tengan Muchas gracias. buen día. Buen día.